Chicos, vamos a seguir con las fuentes del derecho internacional privado y para esta clase quiero hablarles sobre la lex mercatoria, las disposiciones espejo, la incorporación legislativa de los usos y costumbres internacionales y el trasplante o cross-fertilization. Ok, sobre lex mercatoria. Paralelamente a la fuente de creación normativa internacional a la que tradicionalmente se ha recurrido, que es la de los tratados y convenios internacionales que hemos visto, hay otras fuentes más dinámicas de creación normativa en el mismo ámbito, que se repiten por cientos de miles diariamente a lo largo y ancho del mundo y que estudian derecho internacional privado bajo el tema de lex mercatoria. En primer lugar, el reconocimiento mundial del pleno ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes contratantes plasman en sus obligaciones internacionales. Walter Biaggi afirma que la capacidad natural de la persona de inducir el cambio dentro del ámbito jurídico es mediante su voluntad. Por su parte, los usos y costumbres que cada gremio del comercio y de la industria adopta como obligatorios para hacer regir sus transacciones en ese sector específico son las reglas que emiten organismos no gubernamentales, como la Cámara Internacional de Comercio o la International Bar Association, sobre cartas de crédito, por ejemplo, que usan todos los bancos del mundo, aún por encima de las propias leyes locales que están desfasadas pues, de las corrientes del comercio internacional, o las reglas para la valoración de las pruebas en el procedimiento arbitral internacional, donde se dirimen los conflictos derivados de los contratos y transacciones más importantes. Entonces, las reglas derivadas de organismos internacionales de tipo gubernamental o semigubernamental de apoyo al desarrollo del derecho internacional privado, como cuáles, como la Conferencia Permanente de la Haya en Derecho Internacional Privado, la Conferencia Especializada Interamericana de Derecho Internacional Privado, entre otros, además de gobiernos pues, que convocan especialistas en los campos privado y público internacional que van desde el tema de las securities a la repatriación de bienes arqueológicos, por ejemplo. Para alcanzar los fines de la uniformación social del derecho, estos organismos preparan, además de convenciones y convenios internacionales, leyes modelos o guías legislativas. Las leyes modelos deben de ser aprobadas por los congresos locales sin modificación y solo con pequeños ajustes legislativos para que, integradas en un capítulo de la ley interna, regulen de manera uniforme las instituciones comerciales con los otros países que se comercie y así darle fluidez a las transacciones internacionales. Las guías legislativas, bueno, tienen la misma función que la ley modelo, pero en aquellas se presentan diferentes alternativas al fin que el legislador nacional escoja en los diversos supuestos jurídicos que le ofrece la guía legislativa la que en su opinión mejor se adecua a su realidad interna. Ahora, las disposiciones espejos. Las disposiciones espejos son fuentes que no son recogidas de manera mayoritaria pues, por los países latinoamericanos, pero, por ejemplo, en México se nos echó la mano para la modernización de nuestro sistema jurídico nacional. ¿Por qué? Fíjense, en 1986 México se adhirió al GATT, que ahora es uno de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, y posteriormente suscribió en 1994 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Mediante estos instrumentos, México se obligó a incorporar disposiciones espejos dentro de su propia legislación que pudieran corresponder a las obligaciones que había contraído con estos organismos internacionales, con el fin de abrir su economía y vincular a sus diversos sectores operativos internos al comercio internacional, como lo son los mecanismos aduanales uniformes, la desgravación y uniformidad arancelaria, a la uniformidad de reglas de comercio, la regulación del dumping o medidas compensatorias. De acuerdo a Burton, se trata de reglas que, acordadas internacionalmente, muchas de ellas son reproducidas internamente para asegurarse que la conducta del país en cuestión, al menos en materia de comercio, se desarrolle de acuerdo con dichas reglas. Asimismo, también se incorporaron al sistema jurídico mexicano
una amplia regulación estadounidense en las áreas de energía, competencia económica, telecomunicaciones, finanzas públicas, bolsas de valores, etc. De tal manera que se pudiera conectar al sistema mexicano con el estadounidense y con el resto del mundo. Cuando hablamos de la incorporación legislativa de los usos y costumbres internacionales, vamos a volvernos a plantear en nuestro país. México, con su economía ya abierta, pues le urgía desarrollar nuevas regulaciones acordes a sus necesidades internacionales. ¿Para qué? Para enlazar su economía con el mundo y con este impulso multiplicar las reglas de conflicto y las remisiones directas a disposiciones internacionales. ¿Para qué? Para incorporar a los usos y costumbres internacionales, como por ejemplo sucedió con el artículo 71 de las instituciones de crédito en materia de cartas de crédito, que muestra un sistema de incorporación avanzado. Decía este artículo 71 en su párrafo primero: las instituciones de crédito, al emitir las cartas de crédito a las que se refieren las fracciones X del artículo 46 de esta ley, se sujetarán a lo señalado en este artículo y de manera supletoria, es la parte que nos interesa, a los usos y prácticas que expresamente indiquen las partes en cada una de ellas, sin que resulte aplicable para esta operación lo dispuesto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en materia de cartas de crédito. Aquí encontramos precisamente una incorporación de un uso y costumbre internacional. Dicho en otros términos, el Estado Nacional, en este caso hablando de México, reconoce la prioridad de la autonomía de la voluntad de las partes y la incorporación en sus contratos de los usos y costumbres por encima de la ley interna en la materia. Y por último, vamos a hablar del trasplante o del cross-fertilization. Hablar sobre el trasplante y el cross-fertilization, perdón, esto es una fuente que es llamada así, es una fuente de creación de normas de ordenamientos jurídicos de un sistema a otro por razones distintas. Por ejemplo, chicos, la admiración que se puede tener por un determinado sistema jurídico cuyo funcionamiento se piensa que va a ser semejante en sus resultados si se trasplanta a un sistema jurídico diferente. También, como es el caso que nos ocupa, se trata de entrelazar al sistema jurídico nacional antes cerrado con el mundo a través de regulaciones más avanzadas que ya han probado su eficiencia en la práctica. ¿Qué pasa con el gobierno mexicano? Bueno, en 1994, el gobierno mexicano debió haberse planteado, incluso antes de esa fecha, si trasplantaba regulaciones europeas más acordes con su sistema de derecho codificado. Sin embargo, alguna realidad debió de haberse impuesto, y es la magnitud del comercio de México con los Estados Unidos, que resultaba congruente entonces trasplantar las regulaciones de ese país. ¿Para qué? Para que de manera uniforme se pudieran desarrollar las transacciones internacionales pues entre ambos países, y asimismo crear un sistema jurídico mexicano funcional con su operación para con otros países. Así entonces se procedió con la regulación de sectores completos de la economía, como las telecomunicaciones, medio ambiente, sociedades comerciales, competencia económica, energía, y en general en los campos de economía, agricultura, banca, servicios financieros y muchos más. La economía y el sistema jurídico requirieron concentrar esfuerzos para obtener normas de enlace con el mundo externo y viceversa. Eso explica en gran parte de que México tenga hoy en día uno de los sistemas más modernos en materia de comercio exterior, lo que ha dado lugar a una apertura total en el comercio. Y con eso México ha logrado alcanzar los primeros lugares entre los países exportadores más importantes del mundo, más que aún varios países europeos que tradicionalmente han sido exportadores.